Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Preguntamos, ¿quiénes son los SF culpables de la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción? Los seguidores de redes sociales dicen un 42% los padres de familia. Seguido viene cerca de un 36% que dicen que los responsables son las autoridades de bienestar social. Más abajo, 15% responsabilizan al presidente Jimmy Morales y solo un 7% encuentra responsable a los jueces. Estos son los datos preliminares del sondeo que hemos lanzado en redes sociales para que usted participe. Bueno, creo que ahí es muy interesante lo que nos dice el sondeo, estas cifras preliminares. Un 42% cree que la responsabilidad de la tragedia, de lo ocurrido en Virgen de la Asunción, es responsabilidad de los padres de familia. Un 36% cree que son las autoridades de bienestar social. O sea, ahí vamos dos cifras muy cerca de la opinión de los seguidores en redes sociales. ¿Qué opinan del sondeo? Estar. Mira, yo después de las 37 niñas fallecidas, ahorita empezar a decir son los padres de familia, para principiar no estaban bajo responsabilidad de los padres de familia, principiemos por eso. Y sé que me van a decir, sí, pero ellos los tienen que llevar, los tienen que cuidar, y por qué fueron a parar ahí, y todos esos discursos. Y hay responsabilidad de los padres de familia, por supuesto. Pero simple y sencillamente también hay ahorita en este caso, en culpables, estamos viendo los culpables del 37 muertes en un centro que se llama Hogar Seguro, donde tendría que haber resguardo y donde tendrían que estar ahí. ¿Qué son los padres de familia? Pues fíjense que yo estaría de acuerdo con los padres de familia. Si por padre de familia estamos hablando de aquel que violaba a la niña, estamos hablando de aquel que no le daba de comer o que encerraba al niño, de aquella mamá que no le puso atención a los hijos. Entonces ahí sí es problema de los padres. Pero entonces para eso es que el sistema prevé que hay un proceso, llámese el Estado, como quiera llamarle usted, por el cual entonces se le quita a través de la PGN y se va a un hogar de resguardo. Al final y ese hogar de resguardo no es la primera solución. De hecho, esa es la instancia de última decisión. Porque hay opciones, hogares, hay opciones, digamos, la familia extendida, es una opción que lo prevé la normativa. Entonces yo sí creería que es más de esto, porque decir, los padres, ¿por qué los pusieron ahí? Si ese es el discurso, pues no es que los padres hayan puesto ahí, es que precisamente porque eran golpeados o porque eran violadas o porque tenían serios problemas en los hogares, es que pararon ahí. Y si en ese caso los padres son los culpables, sí, ellos son los culpables entonces, pero entonces son los culpables también de la violación y todo, porque ahí la mayoría de niños eran niños que tenían problemas. Hay que hacer esa diferencia. Entonces es doblemente víctima, ahí no es. Sí, hay que hacer una diferencia. Los padres pueden ser culpables de un delito de violación, de un delito de maltrato, pero del asesinato de estos niños es responsable el Estado. Es responsable la Secretaría de Bienestar Social y quien nombró al secretario de Bienestar Social, que es el presidente. Los padres no los podemos responsabilizar de esto porque ellos no administraban el hogar. Se los quitó el Estado a través del organismo judicial y los entregó a una casa. No podemos, son cosas distintas. Ahí coincidimos completamente. La violación es un delito que debe de juzgarse, pero no puede decir la gente que el padre es culpable, que el Estado queme a la niña. Ahora, hay muchas expresiones en redes sociales que le dicen o reaccionan cuando ven las escenas de las familias, de los padres de familia que lloran a sus hijas. Dicen, ¿por qué no las cuidó en su momento? ¿Por qué no les dio abrigo? O sea, hay un discurso, hay una narrativa que sí encuentra culpable final al padre o a la madre de familia. Yo creo, ven, que nosotros nos olvidamos en qué país vivimos. Yo creo que la población en Guatemala piensa, los que están en los centros urbanos y los que tienen medios para subsistir, se les olvida que vivimos en un país donde tenemos 64% de pobreza, tenemos 40 y tanto % de extrema pobreza, tenemos personas que no tienen ninguna educación, ninguna salud, que traen niños al mundo porque creen que eso es lo que hay que hacer. Han escuchado que vienen a reproducirse y que les van a ayudar a trabajar y resulta que después estas personas no tienen capacidad para mantenerlos. Alguien va y pone una denuncia y dice, mire, ese señor no le da de comer a los niños, pero no quiere decir que no los quiera, no tiene medios, va a la PGN y se los quita. No por eso el padre deja de querer a esos niños. Tenemos que recordar que este país produce pobreza
y que esa pobreza orilla a las personas a cuestiones como esas. No estoy diciendo que sean todos los casos. Hay padres que maltratan, hay padres que violan, hay personas que hacen daño a los niños, pero también hay muchos que son traídos porque no hay recursos para darles de comer, y que no quiere decir que esos padres no los quieran. Entonces tenemos que considerar que el Estado crea esa pobreza, y ahí también no ayuda a salir de esas causas. Y ahí también hay niños que, digamos, simple y sencillamente se murió el papá y se quedan murió en la una mamá. situación de orfandad. Y, No hay y dónde quedaron estar. en orfandad. Entonces esto los agarra el APG en el Estado y los pone aquí. A mí lo que me está sorprendiendo cada vez más es esa acta que yo mencioné al principio. Y esa acta, en realidad, cuando uno la lee, ya se va metiendo en las líneas y en los subtextos de lo que escribieron ahí, es como prepararse para algo que va a pasar. ¿Ya? Y empezar a culpar a los niños, que esos niños se drogaron y tuvieron relaciones entre ellos y todo. Una cosa bien extraña esa acta, y esa acta parte también de la investigación que va a tener que hacerse. Hay que leerla. Otra vez, regresar a los papás, pero ¿cuál es la opción? Dejar al niño o a la niña, sobre todo, donde está siendo maltratada, donde está siendo violentada en su integridad, tanto psicológica como física, ¿verdad? O cuáles son las opciones. Antes parece que habría más opciones, o simplemente ese problema no lo mirábamos. Ahora sí lo estamos viendo. Pero de una situación de ser víctima por padres irresponsables pasa a ser muerta en un hogar seguro, cuidado. Ahora, bueno, se le preguntó al presidente Jimmy Morales sobre una situación, un tema que no se ha resuelto y no queda claro. Colocan a las niñas bajo llave y luego no se les auxilia en el momento oportuno cuando inicia el incendio. Se le preguntó sobre eso, ¿qué opinaba? Esto fue lo que respondió el presidente. Hay todo un protocolo, y ese protocolo se siguió al pie de la letra, o por lo menos eso dicen las autoridades. Yo di la instrucción que la Policía Nacional, y la di personalmente, que la Policía Nacional Civil se quedara cumpliendo su trabajo, que era resguardando las instalaciones. Con relación a lo que pasó después, esa explicación la va a dar y la tiene que dar la SBS, por qué se tomaron los dispositivos y en protección de quién se tomaron los dispositivos que se tomaron. Declaraciones del presidente Jimmy Morales, pero antes vamos a la pausa. Yo sé que ustedes quieren comentar sobre... Él dice, personalmente di la instrucción. Bueno, también nos está aclarando que él tenía conocimiento personal de lo que estaba sucediendo en el hogar y que había un cumplimiento de los protocolos al pie de la letra. No, yo digo los protocolos. Porque la PGN dice otra cosa. Él dice que se cumplieron. Vamos a regresar con más declaraciones del presidente Morales. Esto es Sin Filtro SF Culpables. Volvemos.